resulta que también tengo que definir este diferencial de masa por gravedad, ¿no? Entonces, habíamos dicho, cuando vimos, por ejemplo, un momento de inercia, que la densidad aquí era igual a una masa entre un volumen, ¿no? Es decir, que nosotros podríamos interpretar la masa como una densidad por un volumen. Es decir, si quisiéramos llevarlo a un diferencial, tendríamos que hablar, noten que aquí la densidad la estamos tratando como una constante, ¿ya? Es decir, que el diferencial de masa para nosotros en este caso va a ser a una densidad o un ρ por una por un diferencial de volumen, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Resulta que este diferencial de volumen yo puedo interpretarlo como un área por un diferencial de y, que era lo que teníamos acá. ¿Se ve? Área por un diferencial de y, es decir, un volumen. Entonces, miren, ¿qué es que hago aquí, pues? Resulta que si yo reemplazo en esta ecuación 1 tanto las definiciones del diferencial de fuerza como del diferencial de masa y resuelvo, ¿qué voy a tener? Miren, voy a tener esto. Voy a tener que el diferencial de presión, o sea, las presiones que actúan aquí, las presiones que actúan en las caras de este elemento diferencial que hemos tomado, van a ser igual ¿a qué? A una densidad por la gravedad por un diferencial de altura, ¿no? Pero esto de aquí, que hemos encontrado aquí, esto de aquí, ¿qué es? Es presión hidrostática. Es decir, que la presión ejercida por un fluido en reposo debido a la gravedad va a tener una densidad constante. Cuando ustedes vean que les dicen, bueno, la densidad es constante, la interpretación de eso es que el fluido se considera como incompresible, ¿no? Yo creo que ya les dije que si bien esta característica no es del todo real, ah, es una suposición teórica de la materia para poder resolver los problemas. En la realidad, los fluidos sí se comprimen un poquito, ¿no? Pero eso no está a consideración, eso ya son otras fórmulas, eso ya es material que no forma parte de los estudios de pregrado, ¿no? Ya estamos hablando de estudios superiores. Entonces, como vemos también, la presión hidrostática también está en función de quién, de su posición, ¿no? Cuando vean diferencial de Y, estamos hablando de su posición. Entonces, miren, resulta que esta fórmula tiene algunas interpretaciones más que vamos a ver. Aquí tengo unos ejercicios, pero lo íbamos a hacer, pero estos es tan sencillos y yo los voy a dejar de tarea nada más. ¿Cuál es la otra interpretación de esto? ¿Y por qué estamos viendo esto? Resulta, vamos a suponer acá también. Vamos a suponer un recipiente, ¿ya? Y vamos a suponer aquí, en este punto 1, vamos a suponer que aquí existe una presión, ¿no? Aquí yo le he puesto un Y1, que es una posición, y acá un Y2, que es otra posición, ¿no? Ahora, sabemos que lo que estamos viendo aquí simplemente es otra forma de la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿no? Entonces, quiero que noten aquí que simplemente yo a la definición que le he puesto unas integrales, porque aquí esto ya no se puede resolver eh, como un sistema discreto, sino como un sistema infinitesimal. Al yo poner las integrales que me indican el diferencial que existe entre esta presión y la presión de acá,
y como sabemos que la gravedad y la densidad son unas constantes, porque yo estoy haciendo es una integración para ambos lados, porque me interesa ver cómo se comporta la presión cuando tenemos un cambio en la posición, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo va a variar la presión cuando hay un cambio en la posición? Es decir, de una posición Y1 a una posición Y2. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Miren, P2 menos P1 simplemente es la resolución de la integral menos la densidad del fluido por la gravedad por una diferencia en quién, en la posición respecto a la vertical, ¿no? Es decir, esto nos da una variación de la presión con respecto a quién, con respecto a la profundidad. Eh, ¿Cuáles son las implicaciones de esto o qué significa? ¿Qué nos está diciendo esta ecuación? Entre más profundo esté un objeto, hay mayor presión. ¿Sí? Es una manera de verlo, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es que podemos tener una presión y que podemos calcularla independientemente de la forma que tenga el contenedor, porque esto podría haber tenido otra forma, ¿no? No nos interesa. Lo que nos interesa es cómo se está comportando, es la presión respecto a quién, a la profundidad, ¿ya? Como ven, la forma que tenga el contenedor no nos afecta, no nos interesa. Lo que nos interesa es la profundidad en la que está ocurriendo. Entonces, vamos acá. Eso, lo que vimos aquí, es cuando ocurre a ciertas profundidades, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese punto en el que yo quiero analizar está justamente aquí, entre el límite de donde está el fluido, o la parte libre del fluido, y donde ya empieza lo que es esto que está acá, que es la presión atmosférica, ¿no? Como vimos en la clase anterior, hay tres presiones que estamos analizando: la hidrostática, la atmosférica y la absoluta. Ya vamos a ver la absoluta. Miren, entonces, ¿qué tenemos aquí? Estamos suponiendo el mismo recipiente, ¿ya? Entonces, miren, aquí tenemos un punto en el que vamos a analizar la presión, ¿no? Y aquí tenemos una presión que tiene cierta altura respecto al eje X, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, aquí ya vamos a analizar, es una diferencia, pero aquí es una diferencia acá en H, ¿no? Es decir, una diferencia a esta profundidad menos la que está acá, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener, por ejemplo, que en realidad esta presión, que es la presión 2 de la que ya vimos anteriormente, es la misma, pero esta de acá cambia y a esta de acá ya se le llama presión atmosférica. Sin embargo, es la misma ecuación. Esta es otra forma de la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿no? Ahora, en este caso 1, esto de aquí, cuando tiene esta forma, estamos hablando de presión absoluta, ¿ya? Es decir, es la presión total de un punto P, y es la suma de ¿quién? De la presión atmosférica y la presión hidrostática, ¿no? En este caso 2, cuando tenemos aquí, porque esto yo lo podría pasar acá, ¿no? Tendríamos la presión absoluta menos la presión atmosférica. ¿Qué tenemos aquí? Esto de aquí es lo que se conoce como presión manométrica, ¿no? Es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica, ¿no? Ahora, no se olviden y por favor recuerden que
las componentes perpendiculares son las que ejercen presión sobre un fluido. No se olviden de eso, o sobre un cuerpo, ¿no? Siempre son las componentes perpendiculares, no se olviden de eso, componentes perpendiculares. Las otras componentes, como son componentes paralelas o componentes tangenciales, en caso de existir, que en los libros ustedes pueden encontrar como de corte o de cizallamiento, no ejercen presión sobre un fluido ni sobre un objeto que esté dentro de este fluido, ¿no? Siempre son las componentes perpendiculares, ¿no? Esas son las que ejercen presión, ¿no? Entonces, este asunto de la presión manométrica, vamos a verla aquí, ¿no? Para que de manera visual la vean, porque también vamos a trabajar con el principio de Pascal para ver eh, vasos comunicantes, ¿no? Este asunto de prensas hidráulicas que le llaman, que funcionan a través de este principio, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la medición de una presión manométrica, ¿no? Entonces, ¿qué hacen aquí? Eh, Aquí se conecta el tubo, ¿no? Se conecta este tubo a un recipiente que es de referencia, ¿no? Y entonces, aquí usualmente se le pone, digamos, si lo estamos midiendo, ¿no? Aquí se pone algún gas o algún líquido, ¿no? Y en este tubo, usualmente, bueno, yo no sé si lo seguirán haciendo, pero se usa mercurio aquí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo aquí pongo un gas o pongo un vapor, ¿no? Ese vapor va a salir por aquí y va a ejercer ¿qué? Va a ejercer una presión sobre el fluido de acá. Es decir, que lo va a mover, ¿verdad? De una posición aquí, de una posición Y1, ¿no? Lo va a mover y va a hacer que se desplace, ¿no? Porque aquí, miren, esta posición, de esta posición, vamos a tener un Y1, pero aquí lo que nos importa es esto, lo que se está moviendo el mercurio, ¿no? Entonces, como ven, esta presión hace subir el mercurio. ¿Hasta qué punto? Hasta el momento de igualar la presión atmosférica, ¿ya? Entonces, la diferencia de ese nivel nos determina la presión manométrica, ¿no? Es decir, esto de aquí, ¿ya? Entonces, ¿por qué usamos mercurio aquí? Pues resulta que el mercurio tiene algunas propiedades, ¿no? A pesar de que es altamente peligroso, ¿no? Una gota de mercurio, creo que no estoy seguro si tiene el potencial de contaminar como 180 metros cúbicos de agua, ¿no? Ahora se usan otras maneras de medir la presión manométrica, pero antes se lo hacía con mercurio, ¿no? Aparte de que se lo hacía, ¿por qué también se usaba este líquido? Porque resulta que el mercurio, cuando se desplaza, cuando genera este desplazamiento, no deja manchas en el vidrio, ¿no? Eso es, más que nada por esa razón la usaban, ¿no? Y aparte de que el mercurio resulta que es líquido en una temperatura ambiente, ¿no? Entonces su volumen tampoco variaba eh, no variaba cuando habían cambios de temperatura. Entonces por eso el mercurio era bastante usual al momento de medir presiones manométricas, ¿no? Pero ahí les dejo el dato de que creo que ya no se usa, no estoy seguro si ya no se usa, ¿no? Pero
Si se usa, creo que igual hay investigaciones que se están realizando para dejar de usar esto, ¿no? Porque, como les digo, una gota de mercurio puede contaminar como 180 metros cúbicos de agua, ¿no? O sea, es bastante. Entonces, vamos haciendo unos ejercicios. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a hacer este. Una ventana de una oficina, dice, tiene 3.43 metros de altura y 2.08 de ancho, ¿no? Dice, como resultado del paso de una tormenta, la presión del aire exterior decae a 0.962 atmósfera, ¿no? Aquí también hay que estar atento con las unidades, dice, pero en el interior la presión se mantiene a una atmósfera. Entonces nos preguntan, ¿qué fuerza neta empujará a la ventana hacia afuera? Entonces, vamos planteando el ejercicio. Bien, vamos bien. Entonces, ¿qué nos piden? Dicen, nos piden la fuerza neta que empujará la ventana hacia afuera, ¿no? Entonces, primero vamos planteando lo que vamos a utilizar, ¿no? Primero, vamos poniendo las definiciones generales. Tenemos que la presión va a ser igual a ¿quién? Una fuerza sobre un área, ¿no? No olvidemos que las fuerzas que actúan siempre van a ser perpendiculares, es decir, van a formar 90 grados respecto al área, ¿no? Ahora, tampoco se olviden que hay que plantear la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿no? Que era igual a que la presión es igual más la gravedad por una altura, ¿no? O por una profundidad, ¿no? Ahora, ahí tenemos una presión atmosférica, ¿no? Aquí es igual a una atmósfera. Una atmósfera, jóvenes, es igual 9, no, 1.013 por 10 a la quinta pascales, ¿no? Ahí es importante acordarse de estas, yo estaba deduciendo como que una atmósfera era igual como el valor de la gravedad o algo así, no sé por qué. No, no, aquí estamos hablando de la presión atmosférica, ¿no? O sea, estamos hablando de la presión que ejerce, ¿no? Lo que nos rodea, ¿no? Eso es lo que se conoce como presión atmosférica. Entonces, pero no se hagan problema con esto, no se confundan, ¿no? La presión atmosférica, le dicen una atmósfera y la atmósfera, por ejemplo, tiene su equivalencia en pascales, ¿no? Entonces, miren, aquí, primero, tenemos que, siempre traten de visualizar y de hacerse un gráfico de lo que están analizando, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Nos dice, nos están hablando de una ventana, ¿no? ¿Qué fuerza neta empujará a la ventana hacia afuera, ¿no? Porque nos están diciendo que hay un cambio, hay una diferencia de presión, ¿no? Porque dicen afuera hay 0.962, ¿no? Pero dice que en el interior se mantiene a una atmósfera, ¿no? Entonces, lo que nos preguntan es, ¿qué fuerza neta va a empujar a la ventana hacia afuera? Entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Porque resulta que eh,
resulta que lo que respiramos, ¿no? Lo que conocemos como aire se lo considera como un fluido, ¿no? Ya habíamos dicho de que en este caso los líquidos y los gases los estamos considerando como fluidos, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a la manera aleatoria en la que se comportan sus partículas. Entonces, ¿cómo vamos a analizar esto? Bueno, yo digo, vamos a poner aquí, voy a hacer un corte de una ventana y voy a decir, bueno, estamos viendo la ventana de esta manera, ¿ya? Entonces aquí estamos en la parte interior y aquí estamos en la parte exterior, ¿no? Y nos están diciendo aquí que afuera la presión decae a 0.962 atmósferas. ¿Ya? Y que afuera, y que adentro tenemos una atmósfera, ¿no? Nos preguntan, también nos dan las dimensiones de la ventana. ¿Por qué nos dan las dimensiones de la ventana? Porque es un área, ¿no? Es decir, tenemos que la ventana es de 3.43 por 2.08 metros, ¿no? ¿Verdad? Ahora, habíamos dicho que la fuerza, ¿no? Aquí era igual. Aquí a presión por área, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí. Es decir, vamos planteando pues las fuerzas que están actuando aquí, porque a ver, aquí vamos a tener, aquí está actuando en realidad una fuerza exterior. Y aquí está actuando una fuerza interior. Entonces, aquí, ¿cómo yo graficaría pues la presión neta? Obviamente aquí estamos hablando de una diferencia, ¿no? Estamos hablando de una diferencia de presión. Es decir, la fuerza neta que estamos buscando, ¿a qué va a ser igual? ¿Ya? Y el No área, se olviden, no se olviden, no se olviden, esto se lo voy a repetir siempre que tenga la oportunidad, no se olviden que las fuerzas siempre van a actuar de manera perpendicular al área, ¿no? No importa cómo sea el cuerpo, no importa, acuérdense, siempre van a actuar de forma perpendicular al área. Es decir, ¿qué tenemos que hacer aquí? La fuerza neta es Diferentes ¿Ya? Pero tenemos que trabajar con lo que conocemos, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? fuerza interior y fuerza exterior. Tenemos presión y tenemos área, es decir, esto de aquí, ¿cómo tenemos que disgregarlo? Aquí tenemos que decir la presión interior por un área menos la presión exterior por el área, ¿no? o sea que en lugar de hacer fuerza, ahora van a hacer presión. Claro, porque por definición aquí tenemos, aquí es igual la fuerza que está actuando sobre esa área a presión por el área, ¿no? Porque resulta que las fuerzas no las tenemos, pues no nos dieron ese dato.
lo que tenemos son las presiones, que son estas que están aquí. Ah, ¿a dónde se fue? Lo que tenemos, como ven, son las presiones, es decir, 0.962 atmósferas y acá una atmósfera, y tenemos área, ¿no? Entonces simplemente estamos usando aquí es la definición de que son iguales, nada más. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué hay que hacer? Aquí hay que resolver, pero resulta que estas presiones no las necesito, no las quiero en atmósfera, las necesito en pascales, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Aquí creo que les puse ya la conversión, ¿no? Sería 97.450.6 pascales. Ya, eso Sería la presión para, exterior. ¿cuánto? 97.450 pascales. 7.000. El resultado de todo ya. No, esa es la presión exterior transformada. ¿Ya? ¿Qué dice el resto? Porque, a ver, aquí es igual la presión atmosférica. ¿Mm? Aquí está. O 1.013 a las 5 pascales. Es La decir, presión exterior sería 0.97. 0.97. ¿Qué dice el resto? ¿Qué, la interior o la exterior? La exterior. ¿Ya? O sea, a ver, Sí, sale 0. ya, porque a ver, lo que tenemos que hacer aquí, por ejemplo, es esa presión atmosférica, por ejemplo, a la interior, multiplicarla por 1.013 por 10 a la quinta, ¿no? Para que nos den pascales. Es decir, que 0.962 también, 0.962, debo multiplicarla por 1.013 por 10 a la quinta, ¿no? Solamente la estamos transformando porque como el área está en metros y nosotros estamos trabajando en el sistema internacional, tenemos que llevarlo a Pascal. La, Porque lo que necesitamos es la fuerza, ¿no? la Y si fuerza yo quiero, interior me dio 722.714. están resolviendo, a ver. Vamos a ver. Ya. Entonces aquí, ¿cuánto nos queda, jóvenes? ¿Cuánto nos queda esta operación aquí? Ujú. 39.056. Ya. ¿Qué dice el resto? Voy a calcular yo. 39.567. Me sale 27.523. Sí, por ahí está. A ver, vamos calculando. Es decir, tenemos aquí
27.458. ¿Eso le sale al resto? ¿Mm? Sale como 27.000, sí, 27.000. Sí. ¿Y qué unidades son esas? Newtons. Son newton, porque estamos hablando de fuerzas. ¿Ya? ¿Qué pasó con el resto? ¿Sacaron o no calcularon eso? Sí, eso ¿Mm? sale. Eso Sí. sale. Eso sale, porque a ver, aquí, si ustedes querían simplificar esto, bien podrían haber dicho, bueno, voy a sacar factor común, digo esto es A, y tenemos la presión en el interior menos la presión exterior, y tendrían solamente que haber sacado esta diferencia y la multiplicaban por el área. El área es... ¿Y cuánto sale? ¿Cuánto dijo que salía? 27.463. Sí, eso sale como 27.000. Sí, sé que sale 27.000, ya me olvidé de lo que había calculado. Porque aquí, a ver, esta área es 3.43 por 2.08, 7.13. 7.13. 7.13 metros cuadrados, ¿no? 7.13. Ahora, esta diferencia de aquí, a ver, para que ya la tenga, la voy a poner aquí. Aquí es igual a 7.13. Aquí esta diferencia, ¿cuánto sale? A ver, ¿ya? Voy a ponerlo aquí. A ver, aquí sale aquí. 3.849. No, 3.849. Ah, sí, a ver, si lo quiero poner así, lo puedo poner así, en notación científica. Entonces aquí, esto de aquí, ¿cuánto sale? Sale como 27.000. ¿Quién sacó? Sale 27.000. 24, 6, 463. ¿Cuánto? ¿24 o 27.000? 27.000 por 24. Ya, 27.000, ya, pongámosle 27.000 ahí, ya. 27.000 kilonewton, ya. Porque como tiene tres cifras adicionales, yo puedo decir que son 27 kilonewton, ¿no? Entonces, como ven, aquí lo que acabamos de calcular es la fuerza neta de lo que tenemos aquí. Es decir, que para que en realidad se rompa esta ventana, tendría que haber una diferencia aquí mucho más grande, porque en realidad la diferencia entre 0.962 y 1, en realidad, ¿cuánto es? Es una diferencia mínima. Entonces, si de verdad
eh, ¿en qué condiciones se rompería esta ventana? Pues esta fuerza tendría que subir de manera bastante brusca, ¿no? Subir la presión exterior para que verdaderamente esto se rompa, ¿no? O este interior tendría que pasar algo bien extraño para que aumente más allá de una atmósfera y esa diferencia haría que se rompa esta ventana. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? Porque aquí lo único que hemos hecho es usar las definiciones, ¿no? Definiciones de cómo actúan las fuerzas eh, de manera perpendicular. Siempre acuérdense que cuando estamos tratando con fluidos, porque estamos ya en hidrostática, siempre van a actuar de manera perpendicular al área, ¿no? Ya. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto o qué le ven de difícil a esto? Ya. Vamos haciendo otro. Vamos haciendo este de aquí. Me están diciendo aquí, por ejemplo, a ver dónde estamos. Sí, acá. Bien. Miren, aquí nos están pidiendo la presión manométrica. Es decir, necesitamos la ecuación fundamental de la hidráulica que asocia la presión manométrica, ¿no? Nos dicen que nos preguntan la presión a 250 metros de profundidad y nos están diciendo la fuerza neta que ejerce el agua del mar sobre esta ventanilla circular. Sobre esta ventanilla circular que ya nos dicen que tiene 30 centímetros de diámetro, ¿no? Dice, si la presión dentro de la campana de buceo es de una atmósfera. Se nos están pidiendo qué está pasando con esta ventanita. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Vamos acá. Vamos al pizarrón. Entonces aquí, ¿cómo vamos a plantear esto? Este está un poco más difícil que el anterior. ¿Cómo vamos a plantear esto? Eh, con la ecuación de la presión manométrica. Hay que buscar una definición que nos permita asociar eh,
Que usan Entonces, integrales. perdón, Usan integrales. no se preocupen, jóvenes, que no vamos a ver. Lo que dice el joven Elvis es interesante, porque resulta que este problema, en realidad, si quisiéramos resolverlo con todos los juguetes a esa profundidad de 250, tendríamos que utilizar derivadas parciales. Pero resulta que ustedes no van a ver derivadas parciales hasta que vean el tercer nivel. Y yo, de hecho, eso no les iba a decir, pero resulta que la resolución de este ejercicio es mediante estamos simplificando las cosas para resolverlo, porque en realidad resolver, a ver, lo que vamos a ver, jóvenes, para que quede claro, algunas cosas de la ingeniería, nosotros partimos de ciertas suposiciones para poder resolver los problemas. Ahora, la resolución que vamos a ver ahora en realidad es una idealización, porque estamos suponiendo, por ejemplo, que la densidad del agua es constante a esa profundidad, ¿verdad? Estamos también suponiendo la gravedad como constante y, por ejemplo, cómo actúa la fuerza sobre esa ventana también tiene ciertas consideraciones que tienen que ver con las ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero no lo vamos a ver así porque no han visto pues, todavía ecuaciones diferenciales, ¿no? Eso ya lo ven a tercer nivel. Entonces, miren, como estamos idealizando esto, ¿no? Vamos a partir de las ecuaciones fundamentales, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a plantear esto aquí? Mi lápiz, ¿dónde está? Bien, miren. Entonces, tenemos que asociar sabemos que aquí es igual la presión manométrica. No está compartiendo por supuesto. ¿Lo estoy compartiendo? Vaya, pues, ¿qué está pasando? Acá estamos, muy bien. Ya. Nos están pidiendo la presión manométrica, ¿no? Ahora, habíamos visto que una de las ecuaciones fundamentales era esta, ¿no? La presión atmosférica más la densidad por la gravedad por un H, ¿no? Resulta que cuando yo este término lo saco acá y tengo una diferencia, ¿qué habíamos dicho? Presión manométrica. Esto era la presión manométrica, ¿no? ¿Ya? Es decir, que esto es igual a la densidad por la gravedad por una profundidad, ¿no? Entonces, a partir de aquí, a partir de esto, nosotros, ¿qué podemos plantear? Vamos a ver, ¿qué tenemos? Tenemos un Voy a H, calcular. tenemos un H. Vamos poniendo, siempre hay que poner lo que tenemos. Tenemos un H, 250 metros, ¿no? 250 metros de agua de mar. Ahora, aquí, ¿qué necesitamos? Aquí necesitamos la densidad, pues, de esa agua. ¿Y cuánto es la densidad del agua salada? Del agua de mar. A ver, busquen por ahí. ¿A cuánto es Era igual esa densidad? 1,0. Hay que buscarla en kilogramos metros cúbicos. ¿Cuánto es? Sale 1.03 a 10 elevado a la 3 kilogramos por metro. ¿Ya? ¿Quién más tiene por ahí? 1.03. 1.027. Pero miren las unidades, pues miren los kilogramos. Kilogramos metro cúbico. Me Eh, parece que 1.27 Sí, ese de kilogramos 10. metros cúbicos. ya es ¿cuánto? ¿Cuánto era?
Después del 1 va el punto, pensé. Entonces, es decir, ¿qué nos están preguntando en A? En A nos están preguntando la presión manométrica y en B, ¿qué nos piden? Pues, Nos están pidiendo qué fuerza neta ejerce el agua de mar sobre una ventanilla, ¿no? Es decir, básicamente nos están pidiendo una presión neta, ¿no? O una fuerza neta, ¿no? Entonces, ¿para quién? Para un diámetro de 30, ¿no? 30 centímetros. Entonces, vamos bien. ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Qué hacemos, pues, joven? Empezamos. Se calcula reemplazando. Sí, es decir, a ver, ¿qué tenemos aquí? Ya habíamos dicho que la presión manométrica aquí era igual. Aquí yo lo puse. Es decir, una densidad por la gravedad por H. Es decir, ¿cuánto era? Aquí teníamos, me habían dicho 1.027, ¿no? ¿Por quién? 9.8. 9.8 350. por 250 metros, porque nos estaban diciendo, bueno, la profundidad a la que estamos haciendo el análisis es a 250. Muy bien. Entonces, esto aquí es igual. Obviamente esto nos va a dar en pascales, ¿no? Sale 2516.15. 2000, 516.15. ¿ya? Punto 15, ¿no? ¿Esto qué son? Pascales. Muy bien. O sea, aquí ya resolvimos esto, ¿no? La presión manométrica a esa profundidad. Si ahí la Entonces, densidad no es 1027, ¿cuánto es? eh, no que ¿Mm? digo que si la densidad es 1027, no 1.027. Allá es 1000, entonces, es 1000 jóvenes, ¿ya? Es 1000. Me parece que en la tabla que yo puse decía 1000, ¿no? 1027. Es decir, ¿Era 1000, 1000? Ah, ya, perdón, disculpe. ya, no se preocupen. Aquí nos podemos equivocar, no nos podemos equivocar en el examen. 1027 por 9.8 por 250. ¿Ya? ¿Eso cuánto nos da entonces? 2.516.150. Nos da 2 millones. Entonces, ¿cómo pongo eso para no poner 2 millones? A ver, que me da pereza escribir ese número. ¿Qué puedo poner ahí? Ahí podemos usar notación científica, ¿no? ¿Cómo podríamos poner ahí? 2.5 por 10 a la 6. 2.5 por 10 a la 6, ¿no? Pascales. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué hacemos con el literal B? ¿Cómo analizamos eso? ¿Se parece a lo que hicimos
con el ejercicio anterior. Con la fuerza neta entre la presión de afuera y la de adentro. Necesitamos una fuerza neta. Es decir, más o menos el análisis que tenemos que hacer es similar a lo que hicimos anteriormente. A ver, desarrollen ustedes. Intenten calcular la fuerza neta. O sea, en principio, el desarrollo es similar a lo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿no? Pero en el anterior noten que era fácil porque era una ventana cuadrada, ¿no? Simplemente nos daban el área y ya. Aquí nos están diciendo que tenemos un diámetro. Es decir, necesitamos calcular esa área, ¿verdad? El área de esta ventanita. Ingeniero, por si acaso sale 719.610. 719.610. La fuerza neta. ¿Qué dice el resto? ¿Estamos bien o estamos mal? 717.000. No, Y me sale 1.78. por Voy ahí, a por dejar ahí. así. ¿Pero eso qué? Son newtons, ¿no? Eso es la fuerza neta, ¿no? A ver, sigan resolviendo. A ver, ¿a qué le sale cómo le sale el resto del curso? A ver, ¿cómo vamos? Recuerden que el área, hay que calcular el área de esa ventanita, ¿no? Es decir, ahí nos dan en diámetro, el diámetro solo nos dan diámetro de la ventana, ¿no? Acuérdense cómo se calcula el área cuando nos dan un diámetro. Hay fórmulas con diámetro, hay fórmulas con radio. Mientras ustedes resuelven, voy a revisar la lista, a ver.
Ok. Atupaña. Encuentra. Auquilla. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Dejegüen de la Cruz. Presente, buenas tardes. Bien. Pone Díaz. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Ingeniero Alex Atubaña, disculpe. Atupaña. Ya le puse. Sí, Ya. por favor. Ya. Ok. Borbor Basilio. Buenas tardes, profesor. Anda sin internet. Ya. Usted es. ¿Quién habló? Habló una señorita. ¿Quién es? Soy Gonzabay. Gonzabay. Gonzabay Tomala. Sí, Ok. Ah, voy a poner. A ver. Borbor Basilio. Borja Yangari. él es el que anda sin internet, ingeniero. Ah, él Por es favor, el que anda en internet. sí. Ya. Eh, ¿Borja o Borbor? Borbor. Muy bien. Sí, porque este joven Borja, yo nunca lo he visto en clase. ¿Ustedes lo conocen? ¿Cómo que no, profe? Buenas tardes. Ah, acá está. ¿Por qué dicen que no viene? Caiché Rodríguez. Chamba González. Clemente. Presente. Muy bien. De la A Vera. Presente, ingeniero. Muy bien. Díaz. Presente. Muy bien. Figueroa Anchundia. Presente, buenas tardes. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo lo vamos a plantear aquí? Es decir, una fuerza que está actuando, que le afectúa el mar a cierta profundidad, menos una fuerza que actúa en el interior de la cápsula, ¿no? Entonces, el área, ¿cómo están planteando el área aquí? Aquí es igual el área, De un círculo, que sería pi por radio al cuadrado. ¿ya? Pero eso es con el radio, ¿no? También podríamos haberlo planteado con una fórmula que relacione el diámetro, ¿no? Es decir, si ustedes hubieran, a partir de la fórmula que no sé quién dijo, ustedes podrían haber planteado con el diámetro, ¿no? Es decir, podríamos haber dicho también que es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4, ¿no? Si queríamos usar directamente el diámetro. Entonces, ¿cómo resolvíamos aquí? A ver. Porque aquí, ¿qué más nos daban? A ver. Allá, aquí nos estaban dando la presión en el interior, ¿no? Y esto estaba en allá, es decir, teníamos que transformar a pascales, ¿no? Este de aquí de 1 a pascales, es decir, que teníamos acá teníamos, si agrupábamos de esta manera, ¿no? Aquí teníamos que la fuerza neta era igual a esto de aquí, pi por el diámetro al cuadrado ante 4 por esta presión que dijimos que estaba en pascales, es decir, 2.5 por 10 a la sexta, menos la atmósfera que está actuando en el interior, ¿no? ¿Cuánto habíamos dicho que era esto? Esto era 1.013 por 10 a la quinta.
Entonces, es decir, la fuerza neta quiere igual. Uno punto setenta y cinco. 1.75, pero ¿qué pues? Newton. Newton, ¿verdad? Por notación científica. Newton. sería 10 a la Aquí Newton, ¿sí? Ujú. Ya, es decir, a ver, voy a calcular acá. Aquí tenemos. De 4. ¿Qué dice el resto? ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Cuánto salía? ¿Me repiten? Punto, ¿Cuánto sale? 174.000. Ya, pero a ver, ¿cómo quedaría en notación científica? A ver. 1.7 por 10 a la 5. Entonces, esa es la fuerza neta que está actuando ahí, ¿no? Como ven, 1.7 por 10 a la quinta Newton. Es una fuerza tremenda lo que está actuando sobre esta cápsula. ¿No? Es terrible lo que está actuando, las fuerzas que actúan sobre este dispositivo a 250 metros de profundidad, ¿no? Es eh, bastante lo que está actuando ahí. Entonces, como ven, acabamos de determinar la presión manométrica a cierta profundidad y acabamos también de determinar la fuerza que está actuando sobre una ventanilla, ¿no? De 30 centímetros de diámetro, ¿no? Su compañero Díaz habló de que, bueno, ecuaciones diferenciales, ¿no? Sí. O sea, lo que esta resolución que acabamos de ver aquí en realidad es una aproximación, o es una aproximación numérica a cómo se debería resolver esto, ¿no? Porque si verdaderamente lo quisiéramos resolver, tendríamos que hablar de ecuaciones diferenciales, ¿no? Ecuaciones diferenciales parciales. Complicado. Pero obviamente aquí acabamos de hacer una aproximación. Entonces, jóvenes, miren, ¿qué sigue después de esto? Tenemos que ver vasos comunicantes, ¿no? Y para poder hablar de vasos comunicantes, tenemos que hablar del principio de Pascal. ¿Alguien conoce el principio de Pascal? Era en donde se relacionaba la presión, me parece que. Sí, Entonces, estamos hablando de la presión, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, aquí ya estamos entonces, hablando, sí, entonces ahí continúa. cuando había, cuando se aplicaba más presión, se podía mover ahí cierta área en otro lugar Así es. determinado. Y así, Así es, aplicamos presión a un fluido y ¿qué pasa con ese fluido? Ese fluido va a transmitir ese diferencial de presión a través de vasos comunicantes, porque o sea, el principio de Pascal está relacionado con eso, ¿no? Estamos hablando de prensas hidráulicas, ¿no? Es decir, por ejemplo, como cuando ustedes se quieren lavar los dientes y ha quedado un poquito de pasta y quieren sacarle lo último que pasa, ¿no? Empujan
la pasta, ¿no? Hacen presión, ¿qué va a hacer? Si todavía hay pasta en lo que queda del tubo ese, ¿no? ¿Qué va a pasar? Esa presión va a hacer que la pasta salga al final, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de ahí? Estamos transmitiendo un diferencial de presión a lo largo del fluido, ¿no? Se supone, estamos asumiendo de que esa transmisión ocurre de manera, digamos, ya que estamos considerando la densidad, la estamos considerando de manera constante, ¿no? Se supone que esa presión, ese diferencial de presión que estamos aplicando, se está aplicando de manera, digamos, constante o igual para todas las partículas del fluido, ¿no? Que en el caso que estamos poniendo es la pasta. Entonces, vamos a suponer acá. Vamos a hablar acá un poquito del principio de Pascal. Entonces, vamos a suponer aquí que tenemos un recipiente, ¿no? Tenemos un recipiente ahí. Tenemos acá una superficie libre del agua. Tenemos aquí una presión. Que hay una diferencia de H. Y aquí tenemos una presión atmosférica, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Ya? Aquí lo que está pasando, o cómo está relacionado el principio de Pascal, es que si transmitiéramos, si aplicáramos, por ejemplo, digamos, a través de un pistón, aplicáramos fuerza, ¿no? Aplicáramos fuerza, ¿no? En este recipiente, ¿no? Digamos que hemos metido el pistón aquí en este recipiente y estamos empujando, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Aquí vamos a tener, ya que estamos empujando esto que está aquí, que habíamos dicho, aquí teníamos un gas, ¿no? Al momento de yo empujar, ¿qué vamos a tener aquí? Que esta presión va a tener un delta. Y ese delta de presión se aplica para todas las partículas que componen el sistema. Es decir, que si yo empezara a contar aquí un P1, este P1 va a tener un delta de presión. Olvidémonos por un momento de este de aquí. Es decir, que si yo quisiera analizar un punto P2 acá, ¿qué voy a tener? Según el principio de Pascal, voy a tener el P2, pero ahora más un delta de presión. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que este incremento de la presión es igual en todo el fluido, ¿no? No importa dónde yo analice, siempre voy a tener ese incremento. Ese incremento se va a asociar o se va a trasladar para todo el fluido, ¿no? Es decir, que si yo quisiera analizar la ecuación fundamental de la hidrostática, que es la que hemos estado analizando, ¿qué es lo que le pasa a esa ecuación? Esa ecuación, voy a poner otra vez este P de aquí, que ahora le voy a llamar P', ¿ya? Para no confundirla con la otra. ¿Qué va a pasar con esta presión? Resulta que esta presión va a verse afectada por ese delta, es decir, yo voy a tener aquí que esto va a ser igual a esto. Es decir, como ven, la presión está afectada por ese delta, por ese extra de presión que le estamos agregando al sistema, ¿ya?
Entonces, ¿qué podemos decir en base a esto? Y respecto al principio de Pascal, ¿no? Podemos decir que la presión ejercida en un fluido incompresible en reposo dentro de un recipiente se transmite en igual magnitud en todas las direcciones como en todos los puntos del fluido, ¿ya? Es decir, que no importa si yo estoy analizando un punto aquí, un punto acá, donde sea que esté analizando, ese delta de presión provocado por una fuerza externa es igual, ¿no? Es igual en magnitud en todas las direcciones, ¿no? Así como en todos los puntos del fluido, ¿no? O sea, ¿cuáles son las aplicaciones de esto? ¿Por qué lo estamos estudiando? Pues porque estamos hablando de máquinas industriales, estamos hablando de robótica, esas máquinas que usan por ejemplo, las excavadoras, las retroexcavadoras, en realidad lo que usan es el principio de Pascal, ¿no? ¿Por qué se hace esto? Porque como se considera que los fluidos son incompresibles, resulta que estas excavadoras lo que hacen es, digamos, usar este principio para que con un mínimo de fuerza, pues puedan levantar todo lo que levantan, ¿no? Básicamente de eso se trata el principio de Pascal, ¿no? Como ven, esas son la aplicación o más que nada la utilidad de esto, ¿no? Porque a partir de esto nosotros podemos ya hablar de los que son los vasos comunicantes, ¿no? Específicamente aquí le podemos llamar vasos comunicantes o podemos verlas como prensas hidráulicas. Entonces, yo preferiría traerles un dibujo, lo que pasa es que no tengo diapositiva de esto, pero aquí, ¿qué es lo que vamos a analizar, no? Vamos a analizar esto. Aquí hay un pistón, aquí hay un área, ¿no? Esto es un área a la que se le está aplicando una fuerza, ¿no? Y acá tenemos un área a la que se le está aplicando. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y aquí hay un fluido, ¿no? Es decir, aquí tenemos un área 1, acá tenemos un área 2. Aquí, dado que estamos aplicando una fuerza, miren lo que está pasando aquí. Al aplicar una fuerza, ¿qué es que estábamos hablando? Estamos aquí hablando de un delta P. Un delta P, un delta de presión que se transmite en magnitud en todas las direcciones, es decir, se está transmitiendo, ¿no? Y se transmite para todas las partículas, es decir, ese delta se está transmitiendo acá, ¿no? Y como vamos a ver en magnitud, la fuerza que se está aplicando acá es mucho más grande, ¿no? Es mucho más grande ese delta acá, ese delta de presión, porque aquí lo que vamos a tener es una fuerza más un delta de presión, ¿no? O una presión 2, ¿no? A esto podríamos llamarle presión 1 y acá vamos a tener una presión 2, ¿no? Básicamente este es el principio que usan, como les dije, muchas de las máquinas hidráulicas, ¿no? Entonces, ¿cómo planteamos esto? ¿Cómo encontramos de manera simbólica la fuerza 2, ¿no? La fuerza 2 que está actuando aquí, ¿no? ¿Cómo la hallaríamos, no? ¿Cómo creen que la hallaríamos?
A ver, para empezar, como estamos en hidrostática, podemos asumir que la presión 1 va a ser igual a la presión 2, porque estamos asumiendo que el sistema está en equilibrio, ¿no? ¿Ya? Ahora, lo estamos analizando de manera sencilla, y después vamos a poner, miren, entonces estamos analizando esto. Y aquí habíamos dicho que era igual a la presión. Fuerza sobre área. La fuerza por área. Fuerza sobre área, no por área, fuerza sobre área, atento con eso. Entonces vamos a tener aquí una fuerza sobre un área, ¿no? Y acá vamos a tener una fuerza sobre un área, ¿no? Obviamente, para diferenciarlas, vamos a ponerle aquí que esto es una fuerza 1, un área 1, una fuerza 2 y un área 2. Entonces, como yo quiero definir qué es lo que está pasando acá, ¿qué tendría que ser? Simplemente despejo, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Que la fuerza 2 es igual Entonces, como ven, fíjense en esto, miren lo que está pasando aquí. La fuerza 1 está siendo afectada por un factor relacionado a las áreas, ¿no? Y como ven, ¿esto qué está haciendo este factor de aquí? Este factor de aquí en realidad está haciendo aumentar la fuerza que está actuando de este lado del sistema, ¿no? ¿Ya? O sea, no está sencillo, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos complicar esto? Pues la manera de complicarlo es diciendo, bueno, yo tengo un área y esa área es igual a pi por r al cuadrado. Entonces, ¿qué yo haría aquí? Si yo estuviéramos, si nos dicen, bueno, esta sección del pistón o la placa que está aquí, que la estamos empujando, nos dicen, bueno, el área es de pi por r al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo? Simplemente lo que tendríamos que hacer es reemplazar aquí, pues. ¿Ya? ¿Y cómo quedaría? Fuerza 2 Porque, por porque miren, pi. sí, o sea, hay algunas maneras, porque aquí nosotros podríamos decir, bueno, resulta que el área también es igual, ya yo les dije, ¿no? El área también la podemos relacionar con el diámetro, podríamos decir que es pi cuarto ¿por quién? Por el diámetro al cuadrado, ¿no? Entonces yo podría decir, si tuviéramos que analizar ese pistón ahora mismo con un área determinada, podríamos decir, bueno, aquí queda pi cuartos por el diámetro al cuadrado, ¿no? Pero ¿de quién? De 2, ¿no? Porque acá estamos poniendo el área 2 y estamos diciendo que esta sección de este pistón es mucho más grande, ¿no? ¿Entre quién? Entre pi cuartos. ¿Y esto por quién? Por la fuerza 1. Simplemente estamos haciendo un análisis simbólico en el caso de que nos pidieran un ejercicio de vasos comunicantes, ¿no? Como ven, porque aquí después, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Aquí nos podrían decir, bueno, tenemos una masa aquí, digamos, no sé, un peso de una camioneta, ¿no? Y que nos pregunten, bueno, ¿será que qué fuerza necesitaríamos para poder levantar el carro, ¿no? Entonces tendríamos que hacer un análisis similar a este, pero obviamente aquí habría que analizar también el peso, ¿no? Tendríamos que ver si esta fuerza 2 que analizamos en este lado, pues es capaz de soportar ese peso, ¿no? Porque resulta que así funcionan estos aparatos, ¿no? De las prensas hidráulicas, ¿no? Que en realidad es lo que en el sílabo le han puesto como vasos comunicantes, ¿no? Pero en realidad, para hacerlo más interesante, vamos a analizar los problemas que tengan que ver con prensas hidráulicas, ¿no? Entonces, como ven, aquí resolvimos un poco esto de una manera simbólica. Entonces, dado que no nos va a alcanzar el tiempo para realizar el ejercicio,
porque de hecho es larguito. Lo vamos a dejar hasta aquí, jóvenes. Vénganse revisando para la próxima clase lo que es el principio de Pascal, para que les quede más claro. Vénganse revisando también lo que es el principio de Arquímedes, que vamos a revisar también eso. Entonces, de aquí nos vemos el día jueves, ¿no? El jueves es la lección. Si es que no pasa nada, ¿no? Si es que no nos dicen que, no sé, si no hay clase o sí. Yo pregunté y la verdad no me dijeron nada. ¿Alguna pregunta o algo?